de Santo Domingo y de la Universidad de La Habana, Cuba, el doctor Secundino Palacios, egresado de la UAS y de la maestría de Psiquiátrico Padre Pío, el doctor Pedro Pablo Paredes, egresado de la UAS y del Instituto de Psiquiatría de Londres, y el doctor Carlos de Los Ángeles, egresado de la UAS y de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a empezar entonces con don César Meña, que nos dé su impresión de cuál es cada uno de los minutos, y después entonces hacemos una dinámica de preguntas y respuestas, que nos dé su visión de la situación social dominicana. Muchas gracias, don Bolívar. Me siento muy cómodo con este grupo de colegas multidisciplinarios, todos egresados de diferentes países. La muerte del ser humano, en cualquier circunstancia, genera sufrimiento. Pero las muertes violentas son un componente de la mortalidad general que es preocupante. Y las muertes violentas tenemos suicidios, homicidios, accidentes de tráfico y muertes accidentales o circunstanciales. Dentro de la mortalidad general de los adultos, el feminicidio, que ha sido tipificado como la muerte de mujeres, vamos a llamarlo así, generalmente a manos de su pareja o expareja o de alguien, constituye un componente de sufrimiento, a mi juicio, por varias razones. Primero, porque todos, homicida, suicida o otros, somos hijos de una mujer. En segundo término, porque en la tradición judeo-cristiana, la mujer merece respeto, consideración, su condición de madre, de organizadora del hogar y de responsable de la crianza de generación. Y en tercer término, porque el debate de los problemas sentimentales se ha cosificado a tal punto que la mujer es como propiedad del hombre que la manda y no tiene derecho a discernir de otra manera, a terminar una relación, a buscarse otra pareja o sencillamente a recuperar su libertad y sus derechos. En ese sentido, se observa en la República Dominicana un incremento de estos hechos que no parece ser mayor, muy mayor que en Centroamérica, en Puerto Rico y en algunas de las regiones vecinas. Segundo, que el dramatismo en que ocurren esos hechos ha sido muy mediáticamente explotado. Y después, que hay algunos tabúes respecto a este problema. ¿Cuáles? Por ejemplo, la victimización de la mujer, y yo me hago una pregunta, bueno, ¿en qué medida universitarios, los padres de esa dama, sus hijos, y el comportamiento de ella misma, pueden acelerar o profundizar una situación de ira del agresor? Segundo, ¿por qué la notificación legal de una conducta violenta que quizá ha comenzado en el mismo noviazgo y que está conocida por la comunidad, no es notificada a tiempo al mecanismo judicial? Y en tercer lugar, que parece que el simple alejamiento como medida del aparato de justicia, la coerción y a veces el encarcelamiento, no es un elemento amedrentador. Y se ha dicho, en el lenguaje popular, que el que mata a una mujer sale temprano de la cárcel. Toda la expresión cultural, antropológica, incluyendo la canción de Amargue, la bachata, tienen un texto donde la mujer es discriminada como una cosificación o instrumentalización del hombre para su propiedad. Segundo, que la mayoría de los incidentes que terminan en la muerte de una mujer tienen dos características estudiadas. Primero, que más de la mitad de la muerte violenta de la mujer en general ocurre por el uso de armas de fuego. Y después que posiblemente entre un 20 a un 25% de esos hechos terminan en un suicidio ampliado. Dicho de otra manera, el hombre dispone de la vida de una mujer y termina él mismo, entre comillas, haciéndose justicia matando. En estas circunstancias, parecería que hay un sesgo social de clase en este problema. Son solamente las mujeres pobres a las que matan, de bajo nivel educativo formal y con una cierta residencia marginal. O el fenómeno de la muerte de mujeres también se da en la llamada capa media y alta de la sociedad.
Si no es así, tendríamos que buscar algunas explicaciones en la sociología, en la psicología social, especialmente en la psiquiatría y en la psicología. Finalmente, como esta introducción, yo creo que las estadísticas que se van a mostrar aquí a julio del 2012 pudieran estarnos dando un incremento sostenido respecto al año 2011 y al año 2010 de esos acontecimientos. Entonces, estamos condenados a algunas cosas. La primera es, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? ¿Y desde qué estamento? Segundo, si el llamado machismo es una condición que comienza en la misma estructura familiar, puede ser influido por políticas educativas o culturales. Y en tercer término, si la ira de los golpeadores habituales, la ira como tal, y el trastorno de personalidad del potencial feminicida puede ser detenido en algún estamento de la sociedad. Esos son planteamientos genéricos que yo hago como una forma de ir creando una agenda de conversación para no sepultar en el tiempo a mis compañeros, sino que ellos sigan construyendo lo que es, aquí ahí termino, una preocupación epidémica de salud pública del país. Bueno, mañana el feminicidio es el doctor Palacios. Bueno, yo voy a partir de otros aspectos. Para mí esta es una sociedad terriblemente enferma. Y en el caso del feminicidio, es una expresión más de los niveles de enfermedad de la sociedad. Una sociedad incapaz de resolver nada. Y el fenómeno del feminicidio parto de dos variables. La primera, nosotros todavía estamos superando el cuarto de básica de 1940. Y si nos vamos al contenido del pensamiento, el cerebro es todo y que tiene un cerebro piensa. Ahora, vamos a ver la calidad y la riqueza con que piensa, la calidad de ese contenido del pensamiento. ¿Con qué aditamentos se ha forjado parte de la sociedad dominicana? Yo tengo mi conuco, tengo mi machete, tengo mi mula, tengo mi mujer. Esas variables donde la mujer como ser social entra dentro del conjunto de los elementos propiedad de aquel macho, hijo legítimo de las tiranías, hijo legítimo de la exclusión social, del despotismo, del autoritarismo, todavía vive en la República Dominicana. Y vive y se consolida en tanto nosotros, para que el contenido del pensamiento se modifique, sea mucho más rico y hayan otras manifestaciones en ese cerebro del ser humano, tiene que haber un proceso de crecimiento humano. No solo crecer biológicamente, podemos crecer desde el punto de vista biológico, psicológico, social y cultural. La parte del crecimiento biológico es lo que primero termina. Ya después de los 18 o los 21 años no se crece más. Ahora, el crecimiento psicológico, el cerebro, las ideas y el pensamiento, que es lo que da el crecimiento humano, tiene que nutrirse de algunas variables que tienen que ver con la inversión en educación, en salud, en calidad de vida, en agua potable, en vivienda, en otras variables que eleven ese ser humano de aquella visión primitiva de mi conuco, mi mula, mi machete y mi mujer. Eso todavía vive en la República Dominicana y vive y existe de una manera dramática. Otro elemento que quiero destacar, estamos viendo de una manera preocupante el feminicidio, pero el hecho más terrible que hay en la República Dominicana, y agárrense lo que estén sentados, no es solo el feminicidio. Aquí el síndrome del niño maltratado es una cosa terrible. Lo que pasa es que no se registra. Labios rotos, esposadas,
huesos propios de la nariz, hematomas periorbitarios, dientes, chancletazos, manitas quemadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sociedad inservible para nada está dando como consecuencia niveles de violencia intrafamiliar que no se registran ni salen muy poco en los medios de comunicación. Porque el niño le dio a, el papá le dio a la niña o le dio al niño, y eso se queda ahí. Simplemente estaba corrigiendo, estaba haciendo una corrección del término. Le está torturando, castigos muy fuertes, muy terroríficos, podríamos decir. En consecuencia, si la sociedad no tiene respuestas a ninguna de estas variables, ¿cuál es la tendencia real, objetiva? Que con estos niveles crecientes de exclusión social, de marginalidad social, de pobreza crítica, de abandono, de promiscuidad, de millones de seres humanos en la más abierta exclusión social, porque ya las cañadas de los ríos y las orillas de los arroyos no resisten más seres humanos, la tendencia es a crecer. ¿Y por qué a crecer? Yo quiero eso, ¿no? Es porque si usted va esta noche a la 27 de febrero, yo les he hecho, a las 11 de la noche, 27 de febrero con Máximo Gómez, conté 36 niños y niñas de ambos lados, con cosas en las manos, papeles en las manos, tirándole el trapo sucio de los cristales, etcétera. Justamente una señora no bajó el cristal y un niño como de mayor de 10 años le tiró con bastante ira el agua sucia. El hecho no es que el agua estuviese sucia o limpia, o que el cristal estuviese alto o no, sino una manifestación de violencia. ¿Y por qué digo que eso, para concluir, doctor Pablo Paredes, por qué digo que esto no es como un viaje sin retorno? ¿Por qué un viaje sin retorno? Porque no existen hoy día políticas públicas en ninguna dirección que agarren ese jovencito, lo devuelvan, lo reintegren en un espacio donde haya afecto, alimentos, vivienda y otros aspectos, otros componentes que le ayuden a crecer y a desarrollar lo que es el sentido humano. En consecuencia, este es un niño con grandes potencialidades para el homicidio, para la criminalidad. No tienen otras variables, no tienen otras alternativas. Estos son símbolos de hogares donde se pelean todos los días, los niños, adolescentes, de hogares y de familias donde se pelean todos los días, donde hay agresión todos los días, no pueden responder con otras cosas y no van a responder con otras cosas. Y ahí que no quiero ser catastrófico, pero la tendencia evidente del momento es a que este fenómeno se acentúe y viendo, porque en el país existe el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Mental, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, y todas estas instituciones, no hay una sola de la misma que tenga políticas públicas dirigidas a esa problemática. Absolutamente ninguna, incluyendo la Dirección General de Salud Mental, a la que nosotros pertenecemos, que en los últimos 8 años, su director, el doctor José Arismendi y Michel, nunca lo ha convocado a una reunión. ¿Es mismo? Nunca. ¿Y qué hace esa dirección? Nada. Absolutamente nada. Ahí nadie cobra, no hay choferes. No, eso sí, todo el mundo cobra. Pero en materia de políticas públicas, yo trabajo en el hospital Aybar, allá al lado de Guachupita, de Gualey, de 27 de febrero, María Auxiliadora, donde están los muchachos encuentros en uso y abuso de sustancias psicoactivas. Es decir, ahí no hay nada que hacer, que no sea uno, darle palmaditas por la espalda a veces. E incluso hemos tenido que introducir en las entregas de guardia que los pecosones que reciben los residentes son
parte de la enseñanza. Porque todos los días, como es. Agresiones a médicos. De los muchachos que van a los médicos. La población que se llega irritada, con hambre, desnuda, descalza, roída, con todos los problemas del mundo, lo único que ve, el símbolo que ve es un presidente de tercer o cuarto año, con una bata blanca, y muchas veces lo agreden. Entonces, como es un hecho cotidiano, hemos tenido que asimilar en la entrega de guardia que las acosadas, los maltratos, los insultos, los atropellos a los médicos, es parte del proceso de enseñanza. ¿Por qué no vamos todos los días a estar o a estimular al presidente a que golpee al paciente o al ser humano que llega en circunstancias muy